Bendiciones para todos. En esta hora damos gracias al Señor que Radio Advenimiento y Advenimiento TV nos permiten poder dirigirnos a toda la audiencia en sus hogares, tal vez en sus radios. Bueno, no sabemos también si a través de algún dispositivo móvil estaremos por allí llegando a algún corazón en esta hora. Es un gusto para nosotros poder saludarle y decirle que si nos permite unos momentos para estudiar juntos con usted un tema que es en relación con Judas. Es prácticamente la lección de la escuela sabática que para toda esta semana hemos tenido y que hoy viernes pues vamos pues a continuarla. Y para eso otra vez están conmigo mis hermanos Tino Orellana y Joselito Rentería. ¿Cómo estás? Bueno, nuevamente aquí agradecido. Muy bien, gracias a Dios. Aquí bendecido estudiando la palabra de Dios junto con ustedes y los hermanos y la compañía del Espíritu Santo. Amén. Pastor. Yo bien, pastor, gracias a Dios una vez más. Este propósito de estudiar la lección y de llevar pues alimento cada día a nuestra alma es de gran beneficio. Y sin duda alguna que a mí me ha dejado intrigado la actuación de Judas. Había pensado de Judas como solamente aquel que entregó a Jesús con un beso en el Getsemaní, pero hay mucho más que eso, como hemos visto esta semana. Y quiera Dios que nos analicemos, nos escudriñemos, nos estudiemos a la luz de lo que hemos estudiado esta lección esta semana y pues no sigamos ese camino. Amén. ¿Qué te parece, Tino, si haces la oración? Okay. Oremos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias, Padre, por estar aquí nuevamente, darnos la oportunidad de estar con mis hermanos. Gracias porque usted es bueno con nosotros, nos da la vida, la salud, nos da fuerza. Gracias por la sangre de su Hijo Cristo Jesús. Gracias a usted, Espíritu Santo, porque siempre está con nosotros, nuestro consolador, nuestro ayudador. Guíenos en este estudio y abra la mente de todas las personas que están alrededor del mundo escuchando este mensaje. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tino, ¿qué palabras dijo Jesús allá en el aposento alto cuando estaba con los discípulos celebrando aquella Pascua, que revelaron verdaderamente el estado en el cual Judas se encontraba? Vamos a leerlo en el libro de Juan 13, 10 y 11. Vamos a ver qué nos relata la Escritura de qué Jesús se estaba refiriendo en esos días. Dice así la Escritura. El libro de Juan, capítulo 13, 10 y 11. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. En realidad, sabemos que la pureza, la limpieza es el abandono al pecado, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia, pero Judas estaba sucio de su corazón. Entonces, él tenía la suciedad en su corazón. ¿Por qué? Por la ambición al dinero. Y en sí, había una costumbre allá que la gente siempre que iba a unas reuniones se bañaba y todo eso, pero lo que caminaban en el camino para las reuniones, pues se ensuciaban los pies. Pero en sí ellos creían que se trataba de eso, pero Jesús estaba hablando de su corazón. ¿Qué le parece, Pastor Joselito, esto que el Señor declare que Judas no está limpio, que está sucio? ¿Desde cuándo usted, por lo que el Señor le ha permitido conocer en la Escritura y en el don profético, desde cuándo usted mira que este discípulo pues realmente mostraba que no estaba limpio? La verdad que el Señor conoce los corazones y los sentimientos de cada uno de nosotros, así como conocía el de todos sus discípulos aquí, ¿verdad?
El Señor con estas palabras que le está diciendo allí a los 12, digámoslo de esa manera, a través del episodio que pasa con Pedro ahí, le dice, todos están limpios, dice cuando le dice, pues estáis limpios, dice, aunque no todos, eran palabras directamente hacia Judas, como diciéndole, y arrepiéntete, mira el camino que estás tomando, hay suciedad en tu corazón, toma otro camino, arrepiéntete, lávate. Pero Judas había arraigado esto desde hace mucho tiempo. Me llama la atención, pastor, que en una de las notas de la lección, si no parece el martes o miércoles, venía una cita que dice que Judas encabezó allá en la alimentación de los 5,000 ese movimiento de poner a Jesús por la fuerza, ponerlo por rey por la fuerza. Pero analizando esto bien de cerca me llamó mucho la atención y me dio como tristeza escuchar cuáles eran la manera de pensar de Judas, porque el deseo de todas las gentes nos describe esa situación y nos dice ahí de que, verdad, que al hacer eso, cuando Judas encabezó este movimiento en escondidas, es terrible, dice el Espíritu de Profecía que estaba en peligro el reino espiritual de Cristo. Y viendo esto, yo quisiera mejor darle lectura a esta ocasión y me intrigó porque la lección decía que Judas había encabezado ese movimiento. Y quiero leerlo directamente antes de la lección que estudiamos esta semana, que fue la lección del martes. Por ahí a la mitad de la lección decía, Judas fue el primero en aprovecharse del entusiasmo despertado por el milagro de los panes. Él fue quien puso en pie el proyecto de tomar a Cristo por la fuerza y hacerlo rey. Pero no sabía Judas realmente lo que estaba por ocasionar. Miren lo que dice el don de profecía respecto a esto. Y esto a mí me intrigó bastante porque esto era peligroso. Esto era algo muy terrible que estaba por pasar. Especialmente cuando dice que peligraba el reino espiritual de Cristo. O sea, en otras palabras, peligraba el plan de salvación. Los propósitos del enemigo se iban a llevar a cabo en ese momento. Y si el Señor no hubiera actuado, ¿qué hubiera pasado? Bien difícil. Y mire lo que dice aquí. Dice en la página 340, dice de esta manera. El título se llama Una noche sobre el lago. Dice, en su entusiasmo la gente estaba lista para coronarle rey enseguida. Se veía que él no hacía ningún esfuerzo para llamar la atención a sí mismo ni para traerse honores. En esto era esencialmente diferente de los sacerdotes y los príncipes y los presentes. Temían que nunca haría valer su derecho al trono de David. Consultando entre sí, convinieron en tomarle por la fuerza y proclamarle rey de Israel. Los discípulos se unieron a la muchedumbre para declarar que el trono de David debería ser la herencia legítima de su maestro. Dijeron que era la modestia de Cristo que le hacía rechazar el honor. Exalte el pueblo a su libertador, pensaban. Véanse los arrogantes sacerdotes. Pero luego sigue diciendo aquí, dice, con avidez decidieron llevar a cabo su propósito, pero Jesús vio que se estaba tramando lo que se estaba tramando y comprendió, como no podían hacerlo ellos, cuál sería el resultado de un movimiento tal. Los sacerdotes y príncipes estaban ya buscando su vida, le acusaban de apartar a la gente de ellos, le acusaban de violencia y a una insurrección. La violencia y una insurrección seguirían a un esfuerzo hecho para colocarle sobre el trono, y la obra del reino espiritual quedaría estorbada. Sin dilación, el movimiento debía ser detenido. Llamando a sus discípulos, Jesús les ordenó que tomasen el bote y volviesen enseguida a Capernaum, dejándole a él despedir a la multitud. Nunca antes había parecido tan imposible cumplir esta orden de Cristo. Los discípulos habían esperado durante largo tiempo un movimiento popular que pusiese a Jesús en el trono. No podían soportar el pensamiento de que ese entusiasmo fuera reducido a la nada y desaprovechar esa ocasión. Las multitudes que se habían congregado para observar la Pascua anhelaban ver al nuevo profeta, pero para sus seguidores esta parecía la oportunidad áurea de establecer a su amado maestro sobre el trono de Israel. En el calor de esa nueva ambición,
les era difícil irse solos y dejar a Jesús en aquella orilla desolada. Protestaron contra la disposición, fíjense, protestaron contra el mandato de Jesús, pero Jesús les habló entonces con una autoridad que nunca hubiese asumido para con ellos. Sabían que cualquier oposición ulterior de su parte sería inútil y en silencio se volvieron hacia el mar. Si analizamos bien de cerca esta lectura, nos damos cuenta de realmente lo que abarca esa ambición, ese movimiento. Lleva a frustrar definitivamente los planes de Dios. También vimos en la lección de esta semana que Judas contradecía las palabras de Cristo. ¿Y qué es lo que lleva? El espíritu, la ambición de formar parte de un reino terrenal. Nuestra ambición no es formar parte de un reino terrenal aquí, sino formar parte de los redimidos en el cielo, que es otra cosa. Quiere decir, pastor, de que si Judas hubiera logrado su propósito aquel día de coronarlo por la fuerza como rey, el plan de la redención se hubiera echado a perder. Peligraba, pastor. Es realmente que a mí me llamó mucho la atención esa lectura porque peligraba el plan de redención ahí. Los planes proféticos que habían sido escritos desde la profecía. El diablo sabía, allí había una oportunidad para el enemigo para cortarlos, pero Dios, que está al control y que ve lo que pasa alrededor, el Señor puso orden ahí. Gracias al Señor que Él puso orden. Amén. Pero hermano Tino, ¿qué te parece a ti el hecho de que Cristo diga, vosotros limpios estáis, aunque no todos? ¿Qué te parece a ti el hecho de que Él diga no todos? En el sentido de que, ¿será que el Señor entonces conoce los secretos más íntimos del hombre? El Señor conoce todo hasta los pensamientos que el ser humano cree que los demás no pueden saber, pero Dios sí lo sabe todo. En el asunto de Judas, cuando dijo no, pero no todos, se refirió a Judas directamente porque Judas no estaba entregado completamente a Jesús, ¿verdad? Siempre él andaba en sus propios intereses. Entonces, y en sí, Judas quería y esforzaba o hacía lo imposible por querer coronar a Jesús como rey, porque él quería estar a su lado. Él quería quería estar a un lado de él, porque supuestamente, bueno, él era un estudioso, ¿verdad? Entonces él quería estar bien a su izquierda y Juan a su derecha, o sea que ellos querían su puesto. Pero ¿qué te parece si lees para nosotros la nota que está aquí en la lección del deseo de toda la gente de la página 609 al 610 sobre esto que estaba implicado en la declaración de Cristo de que no estáis limpios todos? ¿Qué te parece si lees ahí? Dice, mientras les lavaba los pies, Cristo había dado pruebas convincentes de que conocía el carácter de Judas. ¿No estáis limpios todos?, había dicho. Estas palabras convencieron al falso discípulo de que Cristo leía su propósito secreto. Pero ahora Jesús habló más claramente. Sentado a la mesa con los discípulos, dijo, mirándolos, dice, no hablo de todos vosotros, y sé los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aún entonces los discípulos no sospecharon de Judas, pero vieron que Cristo parecía muy afligido. Una nube se pasó sobre todos ellos, un presentimiento de alguna terrible calamidad cuya naturaleza no comprendían. Mientras comían en silencio, Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Al oír estas palabras, el asombro y la consternación se apoderaron de ellos. No podían comprender cómo cualquiera de ellos pudiese traicionar a su divino maestro. Entonces, o sea, ¿sabe que cuando dice que dice uno de ustedes, el que come conmigo pan, levantará contra mí su calcañar?
Entonces Jesús, cuando habló de estas palabras, las venía hablando del Salmo, porque estas palabras venían hablando ya del Antiguo Testamento. Pero me pongo a pensar, si Judas era una persona bien estudioso y todo eso, ¿por qué no habrá entendido todas estas cosas? ¿Verdad? Entonces, pero sí tenía ya, porque el tiempo ya se le estaba dando, las escrituras se iban a cumplir y su vida ya se miraba más afligida. Pero se afligía por ellos también, porque no podían captar el mensaje que... ¿Qué piensa, Pastor Rosalito, de esta nota? Definitivamente aquí nosotros podemos ver que al lavar los pies de los discípulos estaba estableciendo el Señor realmente lo que es los principios del reino celestial. Y Judas debería de haber entendido aquí que debía lavar su corazón, debía lavar su mente de la manera como estaba actuando. Y el Señor directamente ya lo desenmascara. Y cuando dice, no hablo de todos, dice, pero uno de los que están aquí me va a entregar. Los discípulos se consternaban, dice, bueno, ¿cómo no es posible? Nosotros somos tus seguidores, tus servidores, hemos estado contigo, ¿cómo es que te vamos a entregar? ¿Cómo es que dices esto? Pero estas palabras eran directamente para Judas, para que ya estaba casi por brincar, digamos, la línea que lo iba a separar definitivamente del abismo y la vida eterna. Saben, hermanos, que de esta nota a mí me impresiona la parte que dice, estas palabras convencieron al falso discípulo de que Cristo leía su propósito secreto. Me impresionan, hermanos, porque lo importante que es de que nosotros seamos verdaderos discípulos, no falsos. Miren, si nosotros estamos siguiendo al Señor como discípulos, entre comillas, pero somos falsos, tarde o temprano esa falsedad el Señor la va a descubrir, va a salir a la luz. El Señor estuvo con este discípulo por 3 años y medio. Estuvo, hermanos, prácticamente constantemente con sus enseñanzas, con sus oportunidades que le dio, estuvo buscando de que esa falsedad ya no siguiera con él y que declarara verdaderamente que era un discípulo de corazón. Pero, hermanos, cuando esto ya no funciona, el Señor entonces va ahora a declararlo públicamente y a revelarlo. Y en este momento vino a ser para él como será para el ser humano en el día del juicio, cuando se agarre su registro y allí verdaderamente se revele todos los secretos del corazón del hombre y allí se pueda determinar si es falso o es verdadero. A mí me impresiona esto y lo veo como solemne, porque, hermanos, todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y los secretos del corazón que ahora podamos tener, un día van a salir a la luz. Para Judas, este fue el momento. El Señor lo reveló. Dijo claramente que uno lo iba a entregar y dijo claramente quién era. Y dice que prácticamente, hermanos, ese fue el día donde el secreto de su corazón fue revelado. Allí Judas verdaderamente se le quitó la máscara. Pero el Señor, hermanos, decía esto, y todavía buscando, según la pregunta, que él se arrepintiera. Todavía buscando que esa suciedad que había albergado en su corazón por tanto tiempo, allí, hermanos, él anhelara que fuera limpiada. Yo creo que este es un buen momento, hermanos, para que nosotros revisemos nuestro corazón y revisemos los secretos que tenemos ahí guardados. Y si hay cosas, hermanos, allí, secretas, que solo Dios sabe y nosotros sabemos, y que no son agradables, hermanos, es mejor que nos arrepintamos y nos entreguemos a Cristo y le digamos, Señor, limpia mi corazón. Tú sabes lo que hay aquí. Tú sabes que aquí hay pensamientos morbosos. Tú sabes que aquí hay pensamientos de querer ser infiel al matrimonio. Tú sabes que aquí hay pensamientos de querer traicionar la iglesia. Aquí hay pensamientos de querer hacer esto y esto. Hermano, dile al Señor esos secretos, esas cosas, esas intimidades. Mejor díselas al Señor.
para que la saque de tu corazón. Y no dejes, hermano, que eso quede allí hasta el día, cuando en el juicio Él las revele y descubra allí para todo el mundo que eras un falso, mi hermano. Dice que los discípulos no podían comprender que uno de ellos pudiera traicionar a su divino maestro, pero sí estaba allí. Dios nos libre y Dios nos ayude para que todo lo que haya en nuestro corazón de basura, de maleza, el Señor la limpie ahora, antes que sea demasiado tarde. En la nota de inspiración, Pastor Joselito, no sé si quiera leerla, no la leímos el sábado cuando empezamos este estudio, pero en la nota de inspiración nosotros vemos algo que creo que bien pudiéramos también sacarle una lección. Así que, ¿qué le parece si la lee? Y entre los tres le sacamos aquí algo que nos pueda ayudar. Dice de esta manera, se encuentra el deseo de todas las gentes, página 663. La historia de Judas presenta el triste final de una vida que podrán haber sido honrada. Que podría haber sido honrada de Dios. Si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, hubiese sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los 12. Y su desaparición habría sido muy sentida. A no ser por los atributos revelados al final de su historia, el aborrecimiento que le ha seguido a través de los siglos no habría existido. Pero su carácter fue desenmascarado al mundo con un propósito. Había de servir de advertencia a todos los que, como él, hubiesen de traicionar sus cometidos sagrados. Creo que no hay mejor lectura para rematar el final de la lección de esta semana como esta lectura que hemos leído aquí. Y saber que esa historia presenta el triste fin de muchos de los que se dicen seguidores en ese tiempo, debería ayudarnos a recapacitar. Usted ya hizo un llamado, pastor, y creo que si algo bueno pudiéramos tomar de la lección de esta semana, es vernos cómo está mi corazón. ¿Qué suciedad hay allá adentro? ¿Qué necesita ser limpiada? Y ir al Señor y confesarle nuestras faltas. Pedirle, Señor, no quiero seguir más en este camino. No quiero convertirme en aquel que lleva estas características de Judas, sino quiero ser un fiel seguidor como lo fue Juan. Hermano, dice que, se me vino a la mente de esto, ¿verdad? Dice, si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los 12. O sea que si Judas hubiese muerto antes de traicionar a Jesús, él hubiera tenido salvación. Es como cuando se me vino a la mente del profeta que le pidió más vida a Dios, que le extendió creo que 15 años más, y ya hizo lo malo. Y entonces nosotros hoy en día, Dios en su misericordia, a veces han habido personas que les ha llegado su enfermedad, pero Dios lleva un propósito de ponerlos a descansar. Tal vez en ese momento estas personas están bien con Dios y Dios los quiere poner a descansar antes de que se van a llegar a perder, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no podemos comprender los pensamientos de Dios, pero sí hay mucho que aprender de... Pastor Joselito, quisiera hacerle una pregunta más directa. Y a raíz de la nota final de esta nota de inspiración, había, dice, de servir de advertencia a todos los que como él hubieran de traicionar cometidos sagrados. Le quiero preguntar, ¿cuáles son los cometidos sagrados de Advenimiento TV, de Radio Advenimiento y de la Iglesia Advenimiento? ¿Cuáles son esos cometidos sagrados que Dios nos ha dado? Bien, creo que uno de los cometidos sagrados es un lugar que Dios nos ha dado como por ejemplo para ministrar. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a cumplir un papel de dirigentes o ya sea de servidores, digámoslo de esa manera. Y pues el cometido sagrado que más se nos ha encomendado en ese tiempo, por ejemplo a nosotros como líderes o nuestra iglesia, es predicar el mensaje de los 3 ángeles. Digamos que ese cometido sagrado que se nos ha encomendado es hacer eso, pero lo traicionaríamos si tuviéramos un espíritu como el de Judas. Que Dios nos ayude realmente. Yo creo que
que lo que se menciona aquí de Judas, que si le hubiese muerto antes de que se hubiera esclarecido la mente lo que hubiera en su corazón. No está diciendo que se iba a salvar, simplemente que a los ojos de los seres humanos parecía esto que iba a ser como algo. Judas para los discípulos era alguien grande, pero el Señor conocía los secretos del corazón de Judas. Y que Dios nos ayude a no ser traidores de esos cometidos. Hermano Tino, estos cometidos, como dijo el pastor Joselito de Advenimiento TV, de Radio Advenimiento y de Iglesia Advenimiento, que no son otros que proclamar el mensaje de los tres ángeles, estos cometidos a los adventistas del séptimo día, independientemente de donde estemos, si en la conferencia, asociación o en cualquier ministerio sostén propio, a los adventistas del séptimo día, ¿qué cometido sagrado nos ha dado el Señor? ¿Por qué estamos en este mundo? En sí el Señor levantó al movimiento adventista, bien sabemos la historia, en 1844 para proclamar que el juicio había llegado, ¿verdad? Para preparar a un pueblo para su pronta venida. Y cuando nosotros no llevamos a cabo ese cometido, ese propósito que Dios nos puso, estamos traicionando a Jesús, ¿verdad? Porque le estamos traicionando la confianza que Él depositó en nosotros. Ahora, voy a un punto más, como por ejemplo, en el liderazgo, cuando se someten al ecumenismo, están traicionando a Jesús. Dios puso a líderes, gente de mucho estudio para que proclamara este mensaje, pero lo están desperdiciando. Ahora, pero tenemos un peligro nosotros hoy en día. Y el peligro de nosotros llevar este cometido de predicar el evangelio. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo el sábado me pongo a predicar. Estoy predicando, pero entre la semana estoy haciendo lo contrario. Estoy traicionando a Jesús. Y ese es un peligro que el enemigo puede llegar y aprovechar de ese momento para cortarme. Porque sabe que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. Entonces, eso es un peligro, esto es una advertencia que Dios nos da a nosotros. O sea, nosotros realmente deberíamos de estar predicando este evangelio para testimonios en la Escritura. No solo el sábado, tiene que ser todos los días, ¿verdad? Porque en el momento que nosotros desechamos y hacemos lo contrario del evangelio, estamos traicionando este cometido que Dios nos da, ¿verdad? Amigo televidente y radioyente, termino en este día diciéndote que Judas traicionó su cometido que Dios le encomendó. Pero que tú y yo, nosotros aquí, no suceda eso con nosotros. Que no traicionemos el cometido que Dios nos ha encomendado. El primero de ellos, el de mantenernos limpios. El de mantenernos, hermanos, purificados en la sangre de Cristo. El mantenernos, hermanos, libres de inmundicia. Ese es el primer cometido. Y eso solo se alcanza si tenemos una íntima relación con el Señor diaria. Primer cometido, hermanos, que no hay que traicionar. Mantener una relación íntima con Jesús. Ese cometido diariamente hay que buscar, hermanos, mantenerlo en alto. Segundo cometido que no debemos traicionar es la misión. La misión para la cual, como adventistas del séptimo día, el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que no es otro, sino proclamar las verdades. Las verdades, hermanos, las cuales como adventistas sabemos son verdad presente para este tiempo. Hermanos, ese cometido, el de proclamar la verdad, el de llevar adelante la misión. Todo adventista del séptimo día debe encararlo y asumir esa responsabilidad. Y el último cometido, pueden haber muchos, pero yo resumo estos tres, es el de ser fiel hasta la muerte. Y no traicionar nunca a Jesús. No traicionar nunca su obra. No traicionar nunca su iglesia. Y cuando hablo de su iglesia no estoy hablando de una corporación religiosa. Porque siempre cuando hablamos traicionar a la iglesia, creen que es
salirse de una organización llamada Conferencia, Asociación o Misión. Eso no es traición. Traicionar a la iglesia es traicionar el pueblo de Dios, el pueblo remanente. ¿Cómo lo vas a traicionar? A mis hermanos. Traicionando a tus hermanos. Y dije que iba a cerrar, pero les quería preguntar a ustedes. ¿Qué les parece a ustedes esa profecía que dio la hermana Guay? Donde dice que los adventistas nominales como Judas nos entregarán a los católicos. ¿Van a traicionar entonces algunos adventistas el cometido? ¿Sabe qué? Eso es bien peligroso, o sea, es algo bien que le deberíamos de poner mucho ojo, porque no se sabe si yo puedo ser uno de ellos, llevar el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo soy adventista el séptimo día, pero mi vida es otra. Y en el conflicto de los siglos dice que cuando uno se está sometiendo a costumbres y tradiciones de este mundo, automáticamente está haciendo la marca de la bestia. Entonces yo para no llegar a traicionar a mi hermano, tengo que separarme de todo eso, porque si no, si yo me voy sometiendo a las costumbres y tradiciones, me voy a hacer la marca de la bestia y ya voy a traicionar a mis hermanos, peligrosamente. Pastor Rosalito, ¿qué piensa usted sobre esa profecía que ha dado la sierva del Señor Elena White? Adventistas nominales como Judas nos entregarán a los católicos porque ellos conocen muy bien nuestras costumbres. Dice, ¿qué piensa usted de esa profecía? Tremenda, ¿no? La verdad que Dios nos libre de cumplir algo así. Perdón, sabe que si ya está predicho, si ya está profetizado, es que va a pasar. No, pues. La diferencia que puede haber aquí, pastor, es que no miremos a los demás, nos veremos a nosotros mismos. Una consagración de la palabra de Dios, una devoción espiritual y una entrega al Señor día con día nos logrará ver nuestros verdaderos defectos y a prevenir esto, que yo no quiero formar parte de eso, la verdad. Por eso es que, hermanos, siendo que está esa profecía donde pues adventistas traicionarán su cometido al entregar a los verdaderos adventistas que están haciendo la obra, pues dice a los católicos, pero por supuesto estamos hablando de las autoridades, ¿verdad? Que en este caso sería el papado. Por eso, hermanos, porque está la profecía esa, yo quiero en esta hora hacerte pues otra vez el llamado. Nunca traicionemos nosotros nuestro cometido que Dios nos ha dado, el de ser limpios, el de ser misioneros y el de ser leales a la misión y a Jesucristo. Dios nos libre de que nosotros como Judas traicionemos el cometido sagrado que el Señor nos ha dado. No traicionemos, hermanos, nunca ningún hermano diciendo, ese es uno de ellos, ese es un guardador del sábado, porque se va a dar, va a llegar el momento cuando esta profecía de la hermana Guay se va a cumplir, que adventistas nominales dice que nos van a entregar como Judas, dice. Como dijo el pastor Joselito, pensemos en nosotros, que no vayamos a ser nosotros, que no vayamos a traicionar el cometido como Judas lo traicionó. Y eso solo se va a conseguir si somos limpios cada día en la sangre de Cristo. Una última palabra les quería compartir. Cierta vez dijo Martín Lutero, viéndome a mí mismo se me es difícil salvarme, pero viendo a Cristo es difícil que me pierda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude como siempre. Señor, hoy tú has revelado que conoces los secretos de todos nosotros, que sabes lo que hay en lo íntimo. Y sabes, Señor, muy bien qué planes tenemos y cómo si seguimos con esos planes secretos, pues va a ser así también nuestra suerte final. Nosotros podemos ver, Señor, que los secretos del corazón de Judas fueron revelados ese día en ese aposento. Y prácticamente, Señor, él miró que tú lo conocías muy bien. Señor, así nosotros hoy podemos ver que tú nos conoces también. Y sabes verdaderamente que hay en lo íntimo de nuestros pensamientos, en lo íntimo de nuestro corazón. Tú sabes, Señor, qué estamos planeando, qué queremos hacer. Tú conoces nuestros planes. De manera, Padre, que si hubiera en nosotros secretos que no son correctos, que no hay allí, Señor, limpieza, sino suciedad en nuestro interior,
Señor, en esta hora nosotros te pedimos que la sangre de Cristo nos limpie de toda inmundicia. Que la sangre de Cristo nos purifique de malos pensamientos, de querer traicionar tu obra, de querer, Señor, pues renunciar a los cometidos sagrados con los cuales nos has llamado. Señor, te pedimos que, conscientes de quiénes somos, para qué nos has llamado a este mundo, nosotros, Padre, nos mantengamos fieles y leales, que nunca traicionemos, Señor, el cometido sagrado por el cual tú nos has escogido. Oh Padre, te rogamos que nos ayudes a que diariamente en la sangre de Cristo nos mantengamos limpios, que diariamente, Señor, nosotros nos comprometamos con tu misión, con el cometido sagrado que nos has encomendado, como es el de proclamar la verdad. Y Señor, te rogamos que nunca te traicionemos ni traicionemos a nuestros hermanos. Ayúdanos a ser leales, fieles hasta la muerte, y así entonces tener la corona de la vida. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.